Blanco. Sí. Listo. Grabando. Qué bueno. Gracias. Eso. Hola. ¿Pusieron así? ¿Cuál es? Sí, claro. Venga, los otro momentico. ¿Qué si le regala otro blanco? Blanco. Con las luces. Ah, No, pagar. ¿No? ¿Es el link del Facebook Live? Vení. Hagámonos a este ladito para que les esté tranquilo y puedan hacer sus imágenes. Aguas. Señores, de la causa. Sí. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bueno. Señores, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a darle paso al candidato a la presidencia, Humberto de la Calle. Va a hacer un pronunciamiento y luego, pues, todos los colegas tendrán la oportunidad, por supuesto, de preguntar y de hacer los respectivos cuestionamientos. Entonces, doctor de la Calle, estamos listos. En Facebook Live, todos listos. ¿Listo, señor? Buenas tardes. Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía. Se están tirando la paz. Primero, Uribe y Duque vienen construyendo un tejido de falacias y de odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra. La Corte Constitucional le abrió la puerta al Congreso para traicionar y entorpecer el acuerdo. Al Centro Democrático se unió en esa tarea Cambio Radical, con el auspicio de las vacilaciones del doctor Vargas. Las FARC tampoco han dado el paso de mostrar empatía suficiente con los colombianos. Y al gobierno le ha quedado grande la implementación. Este es un llamado de contenido nacional. Como vamos,
vamos a la guerra con los ojos cerrados. Las informaciones del Washington Post sobre posibles nuevas acusaciones de narcotráfico exigen una reflexión serena basada en el interés nacional. Cuando se conoció el caso de Santrich, dije que si era culpable debía afrontar su pretendida violación del acuerdo, incluso con la extradición. Pensé que era algo aislado, pero ante la versión de ese periódico surgen serias inquietudes. Reafirmo que no puede haber impunidad para los miembros de las FARC, cualquiera sea su rango, pero dados los intereses de seguridad nacional, creo que es la justicia colombiana la que debe examinar a fondo las pruebas. El análisis simplemente formal, propio de la extradición, no es lo que conviene. Los colombianos necesitamos conocer, evaluar y juzgar a fondo las acusaciones. Y si son culpables, deben brindar verdad aquí y ser castigados aquí por sus delitos y porque, de ser ciertos los hechos, habrían traicionado a Colombia. Sus víctimas tienen derecho a conocer la verdad, que no queden a la deriva como ocurrió con las víctimas de los paramilitares extraditados. Este es un tema que va más allá de mi campaña electoral. Quiero ser presidente para reencontrar el rumbo de la paz, pero en este momento es más importante que los colombianos tomen conciencia del desastre que se avecina. Me dicen que esta declaración puede afectar mi campaña. No importa, no importa. Pido a la Colombia que más ha sufrido que se movilice y a la Colombia urbana indiferente que tome conciencia del freno que implica la guerra para el futuro de este país como comunidad solidaria. El acuerdo se construyó pensando en las más de 8 millones de víctimas que ha dejado este conflicto. Hoy hay quienes se están tirando la paz y están desconociendo los millones de colombianos desplazados, los millones de familias destruidas, el dolor de las viudas y el sufrimiento de las madres que le han entregado sus hijos a la guerra, madres de soldados y madres de guerrilleros. Hoy, las voces de las víctimas no son importantes para el doctor Uribe y el doctor Duque. Invito particularmente al doctor Duque a que deje atrás cualquier afán electoral y piense realmente en Colombia. Lo invito a que vaya y le ponga la cara a Bojayá, al Salado, a La Chinita y a Montes de María y les diga, frente a frente, a cada una de las víctimas, cómo es que piensa hacer trizas el acuerdo. El Papa Francisco, el día de hoy, señaló en su tuit: ¿queremos verdaderamente la paz? Entonces prohibamos las armas para no tener que vivir con el miedo a la guerra. Hoy hago este llamado. Vamos para el abismo de la guerra si no corregimos a tiempo. Que no se tiren la paz. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor de la Calle. Vamos con preguntas por acá. Usted dice que esta declaración puede perjudicar su campaña. ¿Por qué dice eso? No, porque en primer lugar se ha creado ese fenómeno de fanatismo contra el acuerdo de paz, una cosa realmente difícil de explicar. Y eso sin duda podría haber afectado mi campaña y por lo tanto no habrá quien diga pues que al reafirmar yo mi llamado a la paz, pues lo que hago es impulsar nuevamente críticas. Pero yo estoy dispuesto a afrontarlas, porque repito que para mí esta declaración no tiene un propósito electoral, sino un propósito nacional. De verdad, estoy extraordinariamente preocupado. Esto va mal. Y lo que no nos puede pasar es que se nos queme la paz en la puerta del horno. Doctor de la Calle, en directo para Caracol Radio, usted se está oponiendo de alguna manera a la extradición de Santrich y qué dice puntualmente, digamos, frente a esa publicación del Wall Street Journal, frente a la indagación que habría sobre esto. Por eso, lo que ha surgido y el hecho nuevo es precisamente esa publicación, donde ya aparece un ciudadano de apellido Marín, fue trasladado como testigo
y que se habla por parte de la DEA de acusaciones adicionales, incluso contra Márquez, que es lo que entonces me ha inducido a llegar a esta conclusión. Repito, el caso Santrich parecía aislado, luego yo lo dije y tengo que reconocerlo, pues que asuma las consecuencias, incluso la extradición. Pero ahora esto me genera una reflexión adicional. Yo no estoy pidiendo impunidad para las FARC. Si son culpables, pues se van para la cárcel. Pero antes de proceder, nosotros sí tenemos derecho los colombianos a examinar a fondo las pruebas contra los miembros de las FARC. No solo el análisis formal que se hace para la extradición, no, a fondo. Porque este es un tema de seguridad nacional. No puede suceder que la paz de Colombia depende de decisiones de una corte extranjera, que dependa fundamentalmente de decisiones nuestras. Eso es lo que estoy diciendo antes de cualquier decisión sobre el particular. Doctor Humberto, quienes se están tirando la paz también podríamos estar hablando de acciones judiciales que parecen con una intencionalidad política. ¿La Fiscalía se estaría prestando para esto? No, la Fiscalía está cumpliendo una orden de captura internacional como es su deber. Yo no lo creo ni llego hasta allá. Lo que estoy diciendo es pensando en el futuro. Y repito, poniéndome en el papel de futuro presidente de la República, si eso es posible. Yo sostuve que Santrich, como caso aislado, debería ser sujeto de extradición porque esa era la legislación que existía y que las FARC conocían. Pero ante estas nuevas informaciones, cuando uno ya le genera esto, preocupación e inquietud, lo que estoy proponiendo es que antes de esa decisión, nosotros tenemos derecho como colombianos, en un tema de altísima seguridad nacional, a examinar las pruebas, no una solicitud formal, sino a examinar realmente a fondo qué responsabilidades hay. Y si las hay, primero que cuenten la verdad y en segundo lugar que afronten la justicia colombiana. Las víctimas no pueden quedar sencillamente a la deriva, como lo acabo de decir, como ocurrió con la extradición de los paramilitares. Tatiana Portela de Telesur. Frente a lo que acaba de decir, ¿por qué cree usted que el fiscal Néstor Humberto Martínez no ha entregado las pruebas a la JEP y ha pedido un plazo de 60 días para entregarlas? Si son tan, decisorias, ¿por qué no se la ha entregado a la JEP para que este sea el órgano el que entre a investigar si es culpable o no? No, dos cosas que tengo que decir para aclarar los conceptos. Hasta donde mi información llega, no ha llegado la solicitud formal de extradición. El señor fiscal lo que tiene es que cumplir en la justicia habitual las órdenes de captura con fines de extradición y es lo que ha ocurrido ahora. Pero quiero ser más explícito a raíz de su pregunta para que me entiendan qué es lo que yo estoy diciendo. Cuando se trata de un caso de extradición, lo que hacen las autoridades colombianas no es juzgar la responsabilidad, sino simplemente el formalismo. Entonces mira las pruebas y dice, bueno, extradítelo porque lo van a juzgar allá. Eso es lo que me parece que en este caso, o en estos hipotéticos casos, no puede ser tramitado así. Nosotros necesitamos primero, como colombianos, antes de cualquier pronunciamiento extranjero, conocer a fondo las pruebas y la responsabilidad. Y no solo, repito, una lista para chequear si los requisitos formales fueron cumplidos. Doctor de la Calle, en ese sentido, digamos, ¿no le preocupa a usted que el tema de la justicia especial, pues en vez de estar avanzando y pues andando, está en este momento inmersa en un escándalo interno de manejo y no pues ya dedicada a lo que debería hacer, que es pues, procesar a todos estas personas de las FARC? No, pues claro, es que ese es parte de los desastres que hemos tenido. A ese agregue por lo menos acusaciones o indagaciones sobre hipotética corrupción en los fondos de paz. Es que además está pasando lo que nunca debió pasar. Justamente eso es lo que me preocupa. Por este camino, repito, vamos ciegamente hacia la guerra y eso no puede pasar. Y es el momento de rectificar y el momento de reparar todas estas circunstancias como esa en pro de evitar caer nuevamente en una confrontación tan sanguinaria como la que ha vivido Colombia. Doctor de la Calle, ¿qué tanta responsabilidad le cabe a las FARC y qué tanta responsabilidad le cabe al gobierno a que estemos otra vez en el filo de la navaja de la guerra? Yo creo que hay responsabilidades de todos. El Estado ha incumplido, eso es una cosa evidente, en dos frentes, en la implementación física, que es lo que le corresponde al gobierno, y el Congreso, porque el Congreso lo que ha hecho es dificultar la aprobación de las leyes. Un día el doctor Duque me dijo, ¿cómo así? Es que precisamente la labor del Congreso es discutir y legislar, claro, pero no sabotear. Porque lo que ha ocurrido aquí es la demora en la presentación de las ponencias y por lo tanto también en el frente legislativo lo que yo veo es que
falta mucho trecho por recorrer. Y a las FARC yo sí tengo que hacerles también una crítica. En primer lugar, tradicionalmente su arrogancia, esa falta de sensibilidad con las víctimas, no entender lo que significa la opinión pública colombiana, ciertas actitudes arrogantes. Por eso yo me refiero a todos. Aquí hay responsabilidades múltiples. Y este llamado es un llamado nacional. Yo no estoy pidiendo votos. Yo lo que estoy diciendo es, abramos los ojos. Realmente, para mí la preocupación es enorme. Por este camino, este acuerdo se puede reventar y regresar nuevamente a la guerra. Doctor de la Calle, ¿qué posibilidad, digamos, qué tan real es la posibilidad de que las FARC vuelvan a las armas y están, digamos, desarmados, concentrados? No, primero hay una precisión. En algún momento esa tesis me la expuso a mí el doctor Álvaro Uribe. Me dijo, no, esos señores del secretariado no quieren combatir más. Yo no discuto eso lo tendrán que decir ellos, o lo dirán los hechos, pero es que esa es una organización con la que se hace un pacto, se refrenda en el Congreso, con toda la discusión que eso generó, y luego se empieza a destrozar pieza a pieza. Naturalmente que el mensaje es extraordinariamente negativo y lo que crea es un clima de opinión al cual se suma todo lo que estoy diciendo, las incidencias de las revelaciones del Washington Post, en fin, es un clima extraordinariamente adverso. Es como si hubiese una conjugación de factores para regresar a la guerra, como lo acabo de decir, como si hubiera nostalgia de la guerra. ¿Listo? Bueno, más? listo. Listo, Bien, señores. señores. Gracias. Mil gracias. Doctor de la Muchas Calle. gracias. Gracias. Ustedes dijeron que era que yo iba a renunciar, ¿no? Por favor.